Obrador heredará economía fuerte y resiliente, dice el secretario de Hacienda. El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, defendió la política económica seguida durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto y aseguró que la próxima administración que encabezará Andrés Manuel López Obrador heredará retos, pero también una economía fuerte y resiliente. La próxima administración heredará retos, pero también una economía fuerte y resiliente. Asimismo, brinda certeza a todos los actores de que México cuenta con variables económicas que protegen los ahorros y brinda espacios para la inversión. Reiteró, México tiene una economía fuerte y finanzas públicas sanas y que, como dije al principio, entregamos buenas cuentas, dice el secretario de Hacienda y Crédito Público. Vamos a ver precisamente el mensaje que dio a los senadores al llegar a su comparecencia en el Senado. Así lo dijo, entre otras cosas, el secretario de Hacienda y Crédito Público, por cierto, familiar de Carlos Salinas de Gortari. Un formato que asegura la participación de todos los grupos parlamentarios representados en esta asamblea. Damos inicio con una intervención del doctor José Antonio González Anaya, secretario de Hacienda y Crédito Público, hasta por 10 minutos. Señor secretario, tiene usted el uso de la palabra. Sí, en la tribuna, por favor. Ni sabe dónde va a comparecer, le tienen que decir que en la tribuna. Adelante. Vaya personajes que tenemos. Que regrese Salinas, que regrese. Buenas tardes. Con su venia, senador Martí Batres, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Saludo a las y los integrantes de la mesa directiva, coordinadores, parlamentarios, senadoras y senadores. Antes que nada, quisiera felicitar a las y los miembros de esta nueva legislatura por la encomienda que desde hace unas semanas asumieron por el pueblo de México. Agradezco la convocatoria que, en términos de lo dispuesto en la Constitución y de la ley, me ha formulado esta soberanía para comparecer como parte del análisis del sexto informe de gobierno del titular del Poder Ejecutivo Federal, el licenciado Enrique Peña Nieto. Para la administración que está por concluir, este acto republicano de rendición de cuentas entre poderes cobra relevancia para la vida democrática de este país, pues permite revisar el estado en el que se encuentra la economía mexicana en este momento de la transición. En este sentido, retomo las palabras de un exsecretario de Hacienda hace 18 años, que, y cito, después del ejemplar proceso electoral de julio pasado, pretendemos que el proceso de transición sea igualmente ejemplar. Es decir, no solo entregaremos buenas cuentas, sino que entregaremos bien las cuentas. Y termino la cita. Así, hoy México cuenta con una economía fuerte y con finanzas públicas sanas. Se dice fácil, pero en los pasados 6 años México enfrentó un complejo entorno global que, de no haber sido por una conducción económica responsable y prudente, hubiera impactado profundamente a los hogares del país. Los choques externos que México enfrentó en los últimos años no fueron menores. El precio del petróleo cayó 70% y el sector industrial de Estados Unidos se contrajo 2%, lo que implicó una caída en la demanda de nuestras manufacturas. Para ponerlo en perspectiva, en los últimos 3 periodos que nuestro país sufrió choques externos, incluso menores, como a principios de los 80s, a inicios de este siglo y en la crisis del 2008-2009, la economía mexicana siempre se contrajo y el empleo formal se vio afectado. Sin embargo, esto no fue lo que ocurrió esta vez. No solo no tuvimos una recesión o inestabilidad en el sector financiero, que sería la predicción de cualquier modelo económico al ingresarle estos choques de magnitud, sino por el contrario, el empleo formal creció a una velocidad récord de 4% y la economía creció al 2.5% anual. Ciertamente no es el crecimiento al que aspiramos, pero a pesar de los choques externos, es un crecimiento que en ningún momento se detuvo y que se ubicó por arriba de países con los que típicamente nos comparan, como Brasil,
Chile, Argentina y Colombia, así como de los países desarrollados como Estados Unidos, Alemania y Francia. ¿A qué se debió esto? A que México tomó decisiones difíciles, no siempre populares, pero sí necesarias y responsables. En este sentido, quisiera resaltar qué fue lo que se hizo diferente para que, pese a los choques, México siguiera creciendo y generando empleos. La respuesta tiene dos partes. La primera son las reformas estructurales, impulsadas por el Ejecutivo y aprobadas gracias al consenso y al trabajo y al diálogo con el Congreso de la Unión. Comienzo por una que me tocó vivir de cerca, la reforma energética. Apenas hace un par de años, los más optimistas esperaban que generaría 50,000 millones de dólares de inversión. Hoy, la inversión esperada es de más de 200,000 millones de dólares, 4 veces mayor a lo que esperaban los más optimistas. Para poner este número en perspectiva, esto equivale al doble de la deuda externa que tiene el gobierno federal. Así pues, en la práctica, esta reforma ha sido sumamente exitosa y nos permitió atemperar los choques externos al detonar la inversión, lo que en el tiempo va a traer una derrama económica importante para el país, generando empleo y desarrollo en muchas de las zonas de la República que así lo requieren. Por otra parte, la reforma de telecomunicaciones ha permitido que las tarifas de celulares bajen prácticamente a la mitad y que se triplique el acceso a banda ancha. Hoy, incluso en zonas remotas, los mexicanos tienen acceso a señal que les permite estar más y mejor informados y comunicados. Con la reforma financiera se incrementó el crédito en todos los rubros, bajaron las tasas de interés y se incorporaron más de 4 millones de adultos por año al sistema financiero formal. Todos ellos que antes estaban fuera del mundo financiero, ahora pueden ahorrar, trasladar sus recursos con mayor facilidad. Bájele al volumen de este señor. Hay que hacer mención que mientras él daba su discurso, el senador del PAN andaba buscando el padrote de la muchacha, supuestamente para pasarle la información a su amigo, ¿no? Oye, Vicente, ya tengo video de este señor, del senador del PAN, que estaba pues ahí buscando mujeres para su amigo. ¿Quieres verlo después de este señor? ¿O qué? Sí, vamos a verlo, porque obviamente el discurso y la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público es larguísima, pero bueno, ustedes ya entenderán a qué se refería, a defender las políticas de Enrique Peña Nieto. ¿Qué es esto, Toño? Es un puerco vestido de oveja. Ah, es el senador del PAN. Es el senador del PAN. ¿Qué es eso? Es que no, pues son cerdos, pero tienen piel de oveja. No sé dónde encontraste este video tú, Vicente, pero lo vi. Creo que es el senador del PAN, ¿no? Está vestido de oveja porque es del PAN, pero es un puerco abajo de ese disfraz. Hasta ofrece disculpas. Y lo traigo a colación porque leía a Tatiana Cloutier, la diputada de Morena, dice: noticias y mujeres. Mientras el cómico americano Bill Cosby va a la cárcel por abuso de una mujer, el senador cabeza de vaca intercambia mensajes por teléfono de padrotes para zumbarse a una mujer. Así las cosas. Seguimos pidiendo la renuncia de este senador, el senador por Tamaulipas del PAN, y ojalá que también el PAN tome cartas en el asunto y se investigue. Voy a la pausa. Hay